Hola a todos, en este video de la serie A510 les voy a mostrar cómo desplazarse a través de la pantalla de LCD y les voy a explicar un poco a qué se refieren todos los menús de parámetro que tiene el variador para que ustedes puedan configurarlos de la mejor manera. Bueno, en este caso yo hice un pequeño zoom a la pantalla y a las teclas para que puedan ver qué es lo que le estoy moviendo mientras se los voy explicando. La tecla de desplegar funciones, tenemos propiamente el parámetro 0. Aquí tenemos las funciones básicas del variador. Si yo presiono enter, como pueden ver, ahora estoy en el submenú del grupo 0. Como puedo saberlo, porque aquí nos aparece 00. Y aquí tenemos varias opciones de las básicas. Podemos modificar la frecuencia de referencia, modo de arranque, la dirección de rotación del motor, modo de control del variador, tiempos de aceleración, desaceleración, entre otras cosas más. Ingresamos a los parámetros con la tecla de read o enter y con las flechas nos movemos y podemos ver, gracias a la pantalla del LCD, qué es lo que estamos configurando. Si queremos un arranque externo, por decir, presiono enter y al decir parameter setting OK, eso quiere decir que me aceptó el cambio el variador. Bueno, en este caso, cuando ustedes siempre energizan su variador, esta es la pantalla de inicio que ustedes van a tener siempre. Tenemos lo que es la frecuencia de referencia o frecuencia comando, que es la que nosotros le damos al variador. Abajo tenemos la frecuencia de salida que nos está dando el variador, y en el 1218 tenemos la corriente de salida que nos está entregando nuestro variador. Las teclas de forward, flecha arriba, flecha abajo para desplazarnos, tecla de desplegar funciones para entrar a modificar los parámetros y para desplazarnos a través de los menús también, o para resetear alguna falla. Para regresarnos de nuevo a cuenta al parámetro en el submenú que estábamos, nos regresamos con la tecla de desplegar función nuevamente y por último salimos a la pantalla principal. Tenemos el grupo 1, que aquí tenemos las funciones de la curva de volts-hertz. Grupo 2, que se refiere a los parámetros del motor. En este caso aquí ingresamos los parámetros de placa de nuestro motor, la corriente a plena carga, las revoluciones por minuto, el voltaje del motor, la potencia, frecuencia 50 o 60 Hz dependiendo del país en el que nos encontremos, el número de polos, etcétera. El grupo 3, aquí tenemos las funciones de las entradas digitales. La 510 cuenta con 8 entradas digitales y todas ellas las podemos configurar a través de este submenú: S1, S2, S3, S4, S5, S6, 7 y 8. De igual forma podemos configurar en el grupo 3 las salidas tipo relevador que tiene el variador, la función que nosotros requiramos. En el grupo 4 se refiere a las entradas analógicas, es decir, configurar si tenemos una señal de 0 a 10 volts o de 0 a 20 mA o 4 a 20 mA, aquí las podemos configurar. Grupo 5 y 6 pues son funciones un poquito más avanzadas. El grupo 9, que es referente a la comunicación del variador con algún PLC o alguna computadora que nosotros vayamos a configurar. Hay que checar la dirección del variador, el baud rate, el bit de parada, la paridad, etcétera. El grupo 10 se refiere al PID. En este
caso, para habilitarlo, pues si se fijan es en el 10.03. Si yo presiono enter, estoy en el parámetro 10.03 y lo habilitamos o lo deshabilitamos. Si no hacemos ningún cambio, pues presionamos la tecla de desplegar función y volvemos a salir al submenú y por último al menú principal. El grupo 12, que es funciones de monitoreo del variador. Aquí tenemos información muy importante cuando el variador se nos va a falla, ya sea que nos marque algo que no estemos alambrando bien o se alarmó por sobrecorriente. Aquí nos va a decir el variador de cuánto fue ese valor y el número de veces que se ha repetido dicha falla. En el grupo 13 tenemos lo que es el reseteo de fábrica, que ya lo habían visto en el L510. Se realiza de la misma manera. En 1308 presiono enter y a 2 hilos, si yo presiono enter, si se fijan ahorita yo hice un cambio, entonces si yo lo presiono enter se va a regresar a valores de fábrica. Por eso la pantalla empieza a brillar tanto, ya que tengo que bajarle el brillo un poquito. Bueno, después que lo reseteamos y ya arreglé otra vez lo del brillo de la pantalla, vamos a seguir con la explicación. El grupo 14 y 15 son funciones del PLC que tiene internamente el variador. Grupo 16 ya lo habíamos visto, las funciones del keypad. Con estas funciones podemos modificar qué es lo que queremos ver en la pantalla principal o activar la función de copiado de parámetros al keypad del variador. Es decir, si yo ya acabé de programar mi variador, para evitar que se me olviden, pues yo los puedo escribir en el keypad, y si los llego a utilizar en otro variador, pues simplemente cambio este keypad al variador que yo lo requiero y le descargo los parámetros de una manera muy sencilla. Grupo 17, que se refiere a los parámetros del autotuning. Esto cuando utilizamos el variador en modo de control vectorial con retroalimentación de encoder o control a lazo abierto, que es sensorless vector. Y bueno, esos serían prácticamente todos los parámetros del variador. Si lo usamos en modo de volts-hertz, en estos momentos van a ver que yo voy a modificar el modo de control del variador y me van a aparecer unos parámetros adicionales. Esto es en modo de control. Como pueden ver, por default está en volts-hertz, y si yo lo cambio a sensorless vector, me salgo el menú principal y nos aparecen los parámetros 20 y 21. Si se pudieron ver bien, no se veían porque no estaba activado este modo. Es decir, si ustedes activan los diferentes modos del variador, pues les van apareciendo los parámetros propios de ese modo. Sin embargo, yo les recomiendo siempre utilizar el variador en modo volts-hertz por default e intentar arrancar su aplicación de este modo. Si ven que le cuesta un poco de trabajo o simplemente les empieza a alarmar mucho de sobrecorriente, pues sí, utilizar los modos de control vectorial a lazo abierto para un mejor desempeño del variador. Bueno, eso ha sido todo. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden escribir, o igual les recomiendo mucho revisar el menú del variador. Ahí viene la explicación de todos los parámetros más a fondo. Gracias, hasta luego.